Hola y bienvenidos a un video más de tu guía docente. He estado un poco ausente este tiempo, puesto que finalización de trimestre, semestre, todo este proceso online está un poco más complejo, pero ya vamos a iniciar con todo, con el proceso ahora de evaluación docente, en especial ahora que entregó parte del Ministerio de Educación por medio de Docente Más las distintas rúbricas con cuales se analizan los distintos instrumentos que nosotros estamos entregando, los distintos insumos. Entonces, vamos a partir el día de hoy analizando la rúbrica para segundo ciclo, enseñanza básica. Vamos a ver todo lo relacionado con el portafolio en este video para que no se haga tan extenso, y en un segundo video vamos a ver la parte de la clase grabada, y esto lo vamos a repetir con los distintos niveles viendo qué diferencias hay en cada uno de ellos. La idea de este video no es solamente quedarnos con qué es lo que hice cada una de las rúbricas, sino tratar de hacer una reflexión, un análisis al respecto de cómo poder integrarlo, y la idea es que ustedes que estén acá puedan aportar también en la bandeja de comentarios, los distintos redes sociales que estamos presentes, para que puedan aportar y podamos aprender entre todos y generar instancias de reflexión. Entonces, como les dije, vamos a ver la rúbrica para el segundo año de enseñanza básica. No sin antes mencionar que aparecen varios elementos previos a la rúbrica que es importante que cada uno lo lea, puesto que te explican las distintas formas en que cómo son corregidos, de qué manera nosotros podemos entender el elemento de resultados que nos entregan adjunto a nuestra evaluación docente cuando entregan los resultados, cómo se hace el proceso de corrección, etcétera. Entonces es importante que sepamos. Entrando ya en materia, nos vamos a la página número 22 y acá nos mencionan el índice de las distintas rúbricas que vamos a tener según el mismo orden que nosotros nos dan propuesto para hacer lo que es el portafolio. Recordando que el portafolio incluye lo que es la parte de la evaluación, la planificación, la clase grabada y elementos del módulo 3 que está relacionado con el trabajo colaborativo y aparte de reflexión. En este video, como les dije, nos vamos a enfocar en estas tres tareas que estamos acá. En la tarea de planificación, que como ven hay dos indicadores que están relacionados, formulación de objetivos de aprendizaje y relación entre actividad y objetivos, y estos, cada uno está asociado con una rúbrica. Luego en la parte de evaluación vamos a ver cuáles son los indicadores que está presente en cada una de estas y hacer la diferencia entre lo que es una prueba escrita o lo que es una pauta de observación, y luego en el proceso de reflexión cómo nosotros integramos el extracto que nosotros tenemos que mencionar de cómo son nuestros estudiantes para poder hacer una buena reflexión descrita en los apartados que así lo indican, y es que este análisis esté de acuerdo con lo que es la rúbrica de la evaluación docente. Empezamos entonces. En lo primero, para la parte de planificación, son dos indicadores que están acá. El primer indicador tiene relación con la formulación de un objetivo. Nosotros en el video, en el canal, tenemos una guía de cómo poder hacer objetivos de aprendizaje y que contempla todos los aspectos que aquí están señalados para ser destacados. ¿Cómo funcionamos con respecto a esto? ¿O cómo entendemos nosotros la rúbrica? Nos vamos a fijar siempre en el competente, porque el competente es aquello que se espera que un profesor tenga, que un profesor de excelencia lo tenga. El destacado, recordemos que es una excepción, es un elemento extra que uno puede mostrar al hacer este tipo de tarea o en una práctica pedagógica. Entonces, para poder ser competente, ¿qué es lo que necesitamos? Que todos los objetivos, que el objetivo que nosotros propongamos, aparece todos. Las recomendaciones en que trabajar con uno solo, porque mientras más elementos le agregamos, más posibilidad de error vamos a tener, en especial cuando vemos el tema de la coherencia. Entonces, todos los objetivos que proponemos, uno ojalá, para las clases, uno para cada clase por supuesto, están claramente, se da cuenta claramente de lo que está, ya sea la habilidad, los contenidos, etcétera. La recomendación que se le hace en este canal, y que probablemente los distintos entes capacitadores también lo indican, es que nosotros tratemos de generar un objetivo, pero que no esté relacionado solamente a una habilidad o a un contenido, sino que nos pasamos a un objetivo que integre en la misma construcción del objetivo tanto contenido como habilidad como actitud. Entonces, y de esa manera logramos con el destacado, ¿cierto? Logra integrar conocimiento, habilidad y actitud a los objetivos propuestos. Insisto, en el canal hay un video que explica cómo poder integrarlo cuando hay un objetivo bien formulado y que no está formulado de buena manera, ¿ya? Entonces la idea es que nosotros podamos sacar claramente o extraer claramente qué parte del objetivo corresponde a contenido, corresponde a habilidad y actitud, y formulándolo de esa manera en las tres clases, vamos a lograr estar en el elemento destacado. El segundo punto de la planificación tiene relacionado con la coherencia que nosotros tenemos entre nuestras clases y el objetivo que estamos creando. Es por eso que la recomendación que le hago siempre, y que está también en los videos de cómo hacer un inicio, desarrollo y cierre,
o los consejos para hacer la clase grabada, o los consejos para hacer la planificación, es que nosotros pensemos primero al construir la clase el desarrollo de la clase. Pensemos en el desarrollo, qué es lo que queremos lograr, cómo queremos que los estudiantes lo logren, planificando distintas actividades para poder hacerlo. Y luego que tengamos absolutamente detallado todo el desarrollo, nosotros vamos a pensar cuáles son los elementos motivadores que nos van a permitir lograr que ese desarrollo se logre de la mejor manera. Y cuando ya tenemos esos elementos, y lo dejamos manifiesto en nuestro inicio, con los elementos que están para recabar la información previa que tiene el estudiante, la capacidad de motivar alguna actividad que pueda generar algún tipo de llamado a la acción del estudiante, vamos a pensar nosotros en qué actividad nos va a permitir retroalimentar al estudiante de mejor manera y asegurarnos de que realmente esté aprendiendo, que haya alcanzado el objetivo que tenemos planteado. Y de esa manera generamos nosotros el cierre. Y cuando tenemos ya todos estos elementos, creamos el objetivo propiamente tal. Nosotros solamente vamos a trabajar con una idea previa de cuál es el contenido que vamos a trabajar, cuál es la habilidad quizás que queremos lograr, e incluso la podemos ir cambiando a medida de que se nos va ocurriendo el momento de hacer la secuencia didáctica para esa clase. Y luego que lo tenemos, ya hacemos nuestro objetivo ocupando la taxonomía de Anderson, taxonomía de Bloom, la que usted quiera utilizar, y los verbos que ahí aparecen, pensando en cuál nivel nosotros nos vamos a situar. De esa manera nos vamos a asegurar de que no nos vamos a salir del objetivo, ¿ya? De que nosotros no vamos a tener una actividad que apunta a un nivel distinto al que nosotros tenemos decretado. A eso se refiere con la relación de objetivo. Si leemos el competente, nos dice, en todas las clases, ojo aquí, todos los objetivos de clase son trabajados a través de actividades que el docente propone a su estudiante y todas las actividades se relacionan con los objetivos. Es decir, nuestra actividad no podemos hacer una actividad, ya sea en inicio, en desarrollo y en cierre, que estén apuntando a algo que no tenemos abordado en el objetivo, o bien que nuestro objetivo sea más grande que lo que estamos planificando hacer en la clase y que no lo abordemos en su totalidad. Y para el destacado, que viene con el segundo elemento del consejo que siempre doy, es que nosotros, además de cumplir con el competente, vamos a proponer diversas formas en que los estudiantes abordan esta situación de aprendizaje. Según pueden ser las diferencias que tienen cada uno de los estudiantes, según sus características, según sus dificultades, según el ánimo, según la forma física que tienen, si estamos pensando en educación física, etcétera. Entonces, la recomendación es tratar de tener al menos 2 actividades distintas para lograr lo mismo. Ojo en esto, ¿a qué me refiero con 2 actividades distintas? No me refiero a que estoy haciendo una clase de física, por ejemplo, para ver el tema del universo, y decir ya, los estudiantes primero van a ver el modelo de Kepler, por ejemplo, por medio de un video, y que luego todos los estudiantes van a entender el modelo de Kepler por medio de una guía, y después todos los estudiantes van a trabajar el modelo de Kepler por medio de material concreto. De esa manera no estoy haciendo distintas actividades para que aborden la misma situación de aprendizaje. Si bien voy a estar obligando o voy a estar haciendo un mal uso del tiempo. ¿Cuál es la recomendación para esto? Es que yo ponga a disposición distintas actividades. Estas mismas 3 actividades que mencioné, trabajarlo por medio de video, trabajarlo por medio de guías de aprendizaje y por medio de material concreto, lo puedo permitir para que el estudiante lo elija libremente o según sus características, según grupos de trabajo, etcétera, y ellos van a trabajar el mismo objetivo que yo tengo planteado, pero lo van a poder elegir si quieren hacerlo por medio de distintos tipos de formas, por medio de distintas metodologías o no metodologías, por medio de distintos instrumentos. Entonces, de esa manera, yo voy a estar facilitando que estos recursos estén utilizados según la propia necesidad que tienen los estudiantes. De esa manera voy a poder obtener un resultado destacado en los elementos de la planificación. ¿Ya? Luego nos vamos a la parte de evaluación. Y la parte de evaluación, como bien saben, podemos hacerla o abordarla de 2 maneras distintas. Una, utilizando alguna pauta de observación, y para ella podemos hacer rúbricas, podemos hacer listas de cotejo, podemos hacer escalas de apreciación, o bien podemos utilizarla por medio de una prueba escrita. Y cada uno de ellos tiene sus propios indicadores con su rúbrica para poder evaluar. Veamos primero la que aquí lo proponen para una pauta de corrección, una pauta de observación. En este caso, nosotros tenemos el primer elemento que está acá, o el primer indicador, y nos van a evaluar respecto a las instrucciones que nosotros estamos dando. Nosotros no nos vamos a fijar en el insatisfactorio y el básico, porque nosotros no estamos apuntando a esto. Nosotros nos vamos a fijar solamente en el competente y destacado, porque es lo que nosotros esperamos. Nosotros todos vamos a ser competentes, todos somos competentes o somos destacados. No sé, la idea de lograr esto. ¿Qué nos dice el competente con respecto a esto? Nos dice que las instrucciones que nosotros le estamos dando al estudiante tienen coherencia con el objetivo que nosotros estamos evaluando. Es decir,
Nosotros al momento de hacer las instrucciones dejamos absolutamente claro a los estudiantes cuáles son los distintos aspectos que nosotros vamos a evaluar. Esos aspectos que nosotros vamos a evaluar tienen que estar considerando completamente nuestro objetivo. Nosotros vamos a tener un objetivo bien hecho, bien redactado, e incluso puede ser el mismo objetivo que utilizamos en alguna de las clases de la planificación, ¿ya? Y también puede ser sumativa o formativa, eso no tiene ningún tipo de requerimiento. Mi recomendación es siempre haga una evaluación formativa para poder hacer este trabajo. Entonces, nosotros vamos a separar estos objetivos con distintos elementos, distintas partes, ¿ya? Cuál parte corresponde al contenido, cuál parte corresponde a la habilidad, cuál parte corresponde a la actitud. Y eso de acá vamos a generar distintos indicadores para cada uno de estos, o distintos criterios para cada uno. Entonces nosotros, como vamos a tener claro cuáles son los indicadores y criterios para cada parte del objetivo, y que la suma de todas estas partes es la totalidad del objetivo, vamos a dar instrucciones y vamos a dejarlo manifestado en el apartado que dice escriba cuáles son todas las instrucciones que le entregó al estudiante, etcétera. Lo vamos a dejar escrito ahí, toda la instrucción, para que el estudiante tenga conocimiento absoluto y sepa cómo poder lograr cumplir con todos los indicadores que estamos solicitando. Además, todos los aspectos que nosotros estamos evaluando tienen que ser observables. Estamos en una pauta de observación. Tiene que estar bien indicado cuál es la forma en que los vamos a evaluar. Es complicado, por ejemplo, trabajar con el comprender, porque el comprender requiere proceso interno del estudiante en donde nosotros no nos va a quedar tan claro, a menos de que el indicador así lo deje usted sumamente bien explicado en el caso de una rúbrica, pero en el caso, por ejemplo, de una lista de cotejo, es complejo entender si el estudiante comprendió algo o no, porque nosotros podemos evaluar quizás si el estudiante comparó con respecto a algo, si el estudiante memorizó algo, si el estudiante analizó algo, si el estudiante, el feedback que nosotros podemos tener respecto al instrumento que nosotros estamos, pero el proceso de comprender realmente requiere una gama de elementos que hacen muy difícil manejar o muy difícil el poder describirlo de una buena manera en una autoobservación. Entonces, como consejo, no utilicemos el comprender, sino que nos vamos directamente a qué es lo que nosotros necesitamos con el estudiante, que caracterice, que compare, si es que estamos en ese nivel ya de la taxonómica. Y la graduación que nosotros tenemos en el instrumento está ajustado. Es decir, nosotros tenemos que tener elementos, tenemos que tener verbos, tenemos que tener criterios, tenemos que tener indicadores que estén asociados al nivel que nosotros estamos declarando en nuestro objetivo. Y además, si queremos el destacado, nosotros tenemos que evaluar o buscar alguna alternativa que esta evaluación indique cómo ha sido el progreso del estudiante. Y es por eso que les digo, y lo menciono bastante, que uno de los elementos importantes para evaluar, una de las comodidades o las facilidades que nos va a realizar el tema de una evaluación formativa. ¿Por qué? Porque la evaluación formativa permite al estudiante saber el nivel actual que está y nos permite a nosotros saber las capacidades o el nivel de conocimiento, el nivel de desarrollo de alguna habilidad o de alguna actitud para poder emplear mejor en nuestro proceso de enseñanza, en la metodología que estamos utilizando. Entonces, cuando nosotros queremos llegar al destacado, donde nos dicen que evalúa el progreso que tiene el desempeño del estudiante, este nivel de progresión que hay, nosotros podemos comparar por medio de cómo está con el nivel anterior, cómo está con este nivel nuevo, podemos generar una herramienta, una forma de poder hacer este tipo de análisis gracias a que es formativo. Si estamos haciéndolo en un elemento sumativo, el elemento sumativo es de término, es final. Entonces, es la instancia donde ya finalizamos el proceso y después de eso tenemos que comenzar con algo nuevo. Esa es la idea de la lógica sumativa. Y entonces, recomendación, hacer algo formativo. Acá tenemos algunas notas acá. Y estas notas son súper interesantes porque cuando converso con varios colegas, como que hablamos de hacer pautas de evaluación y de inmediato lo primero que piensan es hacer una rúbrica. Una rúbrica, ¿por qué? Porque es súper detallada y dicen, los colegas cuando están revisando, los colegas correctores, van a decir, estamos con una rúbrica que está súper bien diseñada, que está súper bien operacionalizada. Entonces va a demostrar que yo voy a poder ser destacado con una lista de cotejo que a simple vista se ve mucho más simple, mucho más menos laborioso al momento de hacer. ¿Cómo voy a salir destacado con una lista de cotejo? No lo voy a utilizar. Recomendación, si va por el lado formativo, haga una lista de cotejo. Obviamente, si va a presentar una evaluación que sea sumativa, no lo haga porque la lista de cotejo no tiene esa finalidad. Pero si usted está haciendo una evaluación formativa, la lista de cotejo nos sirve pero muy bien para eso, puesto que es de rápido utilización. Nosotros podemos estar utilizándola en medio de la clase, podemos estar viendo cuál es el nivel de avance del estudiante y podemos generar incluso un feedback en el mismo momento. Y para hacer una lista de cotejo, acá nos dice que cada aspecto observado debe presentar un solo elemento y que debe ser dicotómico.
Es decir, la posibilidad de que nosotros nos equivoquemos y que perdamos la coherencia al momento de hacer la evaluación disminuye drásticamente. ¿Por qué pasa eso? Porque en el caso de la lista de cotejo vamos a tener el objetivo, como dije hace un momento, vamos a separar en elementos que están de contenido, en elementos de habilidad, en elementos de actitud, para que estemos en un objetivo bien hecho, robusto. ¿Ya? Vamos a cada uno de estos elementos generar 2, 3 o 4 tipos de indicadores que están acá, pero esos indicadores que van a estar, la suma de esto va a ser la totalidad de lo que es contenido, totalidad de lo que es actitud, totalidad de lo que es habilidad. La suma de todo esto solamente va a tener una casilla de logrado o no logrado, sí o no. Y de esa manera finalizamos lo que es el instrumento. Si nosotros nos vamos a una rúbrica, aparte de tener esta coherencia entre el objetivo con los distintos indicadores, vamos a tener los criterios y la degradación de estos. Y no podemos cometer errores. Podemos cometer error de que entre el muy bien y el bien, por ejemplo, tengamos algún elemento, que dejemos elementos que no estén considerados. Entonces la posibilidad de que bajemos del destacado al competente o que quedemos en el básico, quizás en el insatisfactorio, va a ser mucho más fácil cometer una omisión en esto, ya que lo estamos haciendo con ciertos riesgos. Acá voy a pasar un poquito en el básico. El básico, ¿qué nos dice? Nos dice que nosotros solicitamos instrucciones claras de la tarea que es parcialmente coherente con lo que estamos evaluando. Es decir, que nos salimos de la coherencia, nos salimos del objetivo. O evaluamos menos del objetivo que teníamos planteado, o evaluamos más que el objetivo que teníamos planteado. Entonces acá ya podemos cometer algún tipo de error. Y la mayoría de los aspectos observados son claros, precisos y se ajustan a la graduación. Es decir, si estamos con una rúbrica, esta parte de acá podemos cometer un error. Si estamos realizando en el lista de cotejo, la graduación es sí o no. Entonces de inmediato todos los aspectos van a ser con una buena graduación. Deberían ser observables, porque es la gracia de hacer un instrumento de observación, y van a ser claros y precisos, o deberían ser de esa manera. Entonces, la mitad de lo que es el elemento del competente o del básico ya lo tendríamos completamente logrado de esta manera. Y solamente nos tendríamos que preocupar respecto a la coherencia. ¿Ya? Y eso es la parte fundamental con respecto a esto. Luego, si estamos trabajando con... Aquí nos dice evaluación y pautas de corrección utilizada. Ya, esta parte de acá es solamente para las pruebas escritas. Las pruebas escritas tienen que ir con su pauta de corrección. Una lista de cotejo no tiene pauta de corrección porque si no tiene esta lógica. Entonces, si hacemos una prueba escrita, la prueba escrita es más laboriosa de hacer. Entonces, recomendación, si usted está evaluándose, no haga prueba escrita, haga una lista de cotejo. El tiempo que va a tomar para que usted pueda trabajar, para que pueda hacerla, es mucho menor. Recordemos que la carga de hacer la evaluación docente, la hacemos en nuestro tiempo libre. No tenemos espacio en el establecimiento para hacer. Son muy pocos los colegas, muy pocos los casos que le dan espacios para que puedan hacer la evaluación docente en su hora laboral. Normalmente lo hacemos en la casa con las obligaciones que tenemos que hacer, cada una de las responsabilidades del hogar y de con quien vive. Entonces, la idea es utilizar el menor tiempo posible y poder demostrar todo nuestro profesionalismo, todo nuestro conocimiento, nuestra habilidad y nuestro ser docente. Entonces, si usted igual toma el camino de hacer una prueba escrita, tiene que tener claro que la prueba escrita tiene que entregarla con una pauta de corrección. Si no entrega con una pauta de corrección, estamos bastante mal y vamos a tener un insatisfactorio en este elemento. Ahora, en la pauta, ¿qué es lo que tenemos nosotros que tener? Todas estas instrucciones tienen que ser claras, precisas y permitir entender qué tareas tienen que resolver los estudiantes. Y la formulación tiene que tener una pauta específica de cada desempeño. Vamos a ver de inmediato a qué se refiere con respecto a esto, ¿ya? Y la idea o el destacado para esto es que nosotros podamos medirlos con 3 niveles de complejidad. El contenido que nosotros estamos hablando acá, por ejemplo, tiene que estar en 3 niveles. Es decir, si nosotros estamos trabajando, no sé, teoría celular, la teoría celular la vamos a evaluar desde el conocimiento, la vamos a evaluar desde el elemento del comprender y la podemos evaluar desde preguntas que van asociadas al análisis. Ya tenemos 3 niveles que vamos a estar evaluando el mismo contenido, podríamos estar entonces en el nivel de destacado. Ahora, ¿a qué se refiere con que esté en la pauta, que esté bien lograda? Acá nos mencionan con respecto a tipos de ítems, cuando son de respuesta única, por ejemplo, la opción múltiple, verdadero o falso, términos pareados, etc. Los enunciados que nosotros tenemos que tener tienen que ser sumamente claros. No deben inducir algún tipo de error o múltiple respuesta. Siempre la respuesta tiene que ser único, por eso es un ítem de respuesta única. No deben ser ambiguos, si bien los distintos
elementos tienen que haber distractores. Si tengo, por ejemplo, opción múltiple de 5 opciones, va a haber uno que es la respuesta correcta, 4 distractores. Los 4 distractores deben ser distractores, no deben ser una ambigüedad que también permita que esté correcto. ¿Ya? Y por supuesto en la pauta debe decir cuál es la pregunta o la alternativa correcta. Es decir, la pauta 1A, 2C, por ejemplo. Sigue siendo la tipo de evaluación más fácil para poder hacer o presentar en la evaluación docente. Ahora, si tenemos preguntas con respuesta acotada, ya por ejemplo en donde hacemos una pregunta, y la pregunta, las de conocimiento son las más típicas, por ejemplo, nombre los elementos, los puntos de la teoría celular, hablando de esto, entonces son 4 puntos que uno tendría que estar mencionando con respecto a eso. Ahora, en el caso de respuesta corta, ¿cuál es la gracia? Es más fácil de construir porque tenemos que tener un enunciado que tiene que ser súper claro y no inducir error. Es decir, tiene que mencionar qué es lo que esperemos que el estudiante da, no permitir o respuestas que no estén consideradas. ¿Cuál es el problema con la pauta? Que la pauta es un poco más compleja, puesto que la pauta tiene que indicar cuáles son la idea, el concepto que nosotros esperamos que el estudiante responda con respecto a esto. ¿Ya? Y la otra, que es las preguntas o tareas ya de creación, como estamos pidiendo al estudiante que cree algo, son preguntas sumamente abiertas o elementos donde el estudiante está, acá nosotros es mucho más fácil presentar el instrumento. Creo un ensayo respecto, etcétera, ¿ya? Nosotros vamos a presentar que el estudiante cree un pequeño ensayo, un pequeño escrito, un pequeño argumento, por ejemplo, y ese argumento como lo está creando, nosotros no vamos a tener idea o conceptos principales requeridos, ya que la necesidad o los conceptos que el estudiante quiera representar van ligados con el análisis que generó con respecto a esto, la síntesis de idea o la evaluación o etcétera. Entonces, en este punto, el enunciado tiene que estar sumamente bien descrito, pero en la pauta tiene la complejidad, puesto que en la pauta nosotros vamos a tener que colocar algún elemento o integrar algún tipo de evaluación extra para poder revisar dicha respuesta. Es decir, para esa pregunta vamos a tener que hacer quizá una lista de cotejo o quizá una rúbrica. Es decir, estamos presentando una prueba escrita y para la prueba escrita, en algunos de los ítems, en algunos de estos reactivos que tenemos, vamos a tener que presentar rúbrica. Es por eso que si está haciendo la evaluación docente, presente una lista de cotejo y nos ahorramos de un montón de problemas y hacemos mucho más rápido el proceso. Podemos evitar errores de que cada una de estas preguntas, cada uno de estos reactivos que estamos generando, podemos tener error tanto en la formulación o podemos tener error tanto en la pauta o la pauta de corrección que estamos utilizando. Si hacemos una lista de cotejo, el error máximo que vamos a cometer es que nos graduemos de buena manera o nos representemos de buena manera el objetivo que nosotros estamos planteados. Pero si logramos hacer una buena segregación de este objetivo en distintos indicadores, vamos a tener un destacado sumamente fácil, siempre que consideramos distintos aspectos de habilidades, contenido y actitudes. Para terminar con esta parte, tiene que ver con la relación de la evaluación y los objetivos que estamos acá. Nosotros tenemos el objetivo y esta relación o todos estos objetivos tienen que estar completamente indicados. Lo que estaba mencionando anteriormente, todo está ligado. Las instrucciones tienen que estar ligados con lo que nosotros queremos que el estudiante entregue y con el objetivo que tenemos planteado, las instrucciones y por supuesto que el objetivo que nosotros estamos creando tienen que estar correctos con los distintos puntos o distintos elementos, los distintos indicadores del objetivo. Es decir, todos los objetivos que nosotros proponemos evaluar, que ojalá que sea uno completo, con contenido, habilidad y actitud, están evaluados en forma completa y que permite recoger información precisa respecto al aprendizaje. Y además, permite algunos elementos para el destacado. En el caso de una pauta de observación, incluyen objetivos de evaluación relacionados con aprendizaje actitudinales o transversales y que efectivamente he evaluado. Es decir, si sigue el consejo que sí lo he repetido muchas veces para que quede bastante claro. Discúlpese que a alguien le molesta, pero por eso he dicho tanto el contenido, habilidad y actitud. Porque si lo hacemos de esa manera y es coherente, de inmediato vamos a pasar al destacado. ¿Por qué? Porque vamos a estar evaluando actitudes y va a estar relacionado. Y en una lista de cotejos sumamente fácil. Colocamos contenido, hacemos una división de todos los elementos que son necesarios para ese contenido. Lo mismo para la habilidad y lo mismo para la actitud que presentamos nosotros en el objetivo. Debe estar indicado explícitamente en el objetivo, si no, no lo podemos evaluar y ahí vamos a quedar con algunos problemas, puesto que el instrumento está centrado en evaluar aspectos que no se relacionan. Si evaluamos una actitud y esa actitud no está en el objetivo, vamos a quedar como insatisfactorio. Entonces, cuidado con hacer esto. En la prueba vamos a explicitar cuál es la habilidad evaluada en cada uno de los elementos, es decir, pregunta número 1,
vamos a hacer la pregunta abierta que estaba mencionando, nombre los puntos, los postulados de la teoría celular, y aquí colocamos, por ejemplo, conocimiento, nivel de conocimiento. De esa manera el estudiante sabe que es una pregunta casi de memorización, entonces, y el puntaje va a estar asignado incluso a ese nivel de complejidad. Ahora, ¿qué es lo que pasa con el análisis de los instrumentos? Siempre les digo en los videos que los que ya siguen en el canal hace tiempo, saben que mi recomendación es que hagan una prueba formativa. Siempre lo he dicho y lo quiero seguir recalcando. ¿Por qué? Porque una prueba formativa nos permite tomar acción, nos permite modificar la planificación que nosotros estamos generando con respecto a nuestra unidad didáctica y podemos hacer mejoras, podemos hacer cambios, y al no estar pensado o no quitándonos el foco de la que es la nota, de la calificación, nos vamos a ir a elementos más cualitativos del por qué el estudiante no logró el aprendizaje esperado, no logró demostrar ese aprendizaje esperado. Y ojo, la reflexión debe estar asociada principalmente a nuestra labor docente. Nosotros somos los que nos estamos evaluando. Y esto está representado absolutamente en lo que son estos indicadores de competente y destacado. Competente es que nosotros vamos a hacer un análisis de los resultados y vamos a presentar una hipótesis. Vamos a decir, los resultados de la evaluación se produjeron o se pudieron producir porque tal cosa. Y nosotros decimos hipótesis, errores en la forma de redacción, en la presentación, el tiempo, etcétera, ¿ya? Y a partir de este análisis propone estrategias pedagógicas coherentes con la causa de hipótesis. Es decir, nosotros señalamos cuál es el problema, qué error cometimos, qué mejora no implementamos en el momento de ejecutar esta evaluación, y planteamos siempre una mejora, siempre hacemos propositivo. Entonces, para las próximas clases, como estamos haciéndolo formativamente, para las próximas clases voy a integrar, y ahí empiezo a integrar la nueva lógica para que los resultados sean mejor, ya que los resultados están ligados con el nivel de aprendizaje que obtuvo el estudiante. Y para el destacado, ¿qué diferencia hay? Es que nosotros vamos a hacer un análisis de manera multicausal, ¿ya? Entonces podemos incluir en esto distintos tipos, como por ejemplo el mismo diseño del instrumento que nosotros tengamos, elementos ambientales, elementos de que nuestras clases quizás nosotros, en la metodología utilizada, en la didáctica que estuvimos utilizando, no fue apropiada para todos los estudiantes. Quizás las actividades que estuvimos desarrollando, nos dimos oportunidad a que todos los estudiantes pudieran desarrollarlas según la forma en que más fácil lo puedan hacer. Por ejemplo, entregando distintas actividades para que distintos grupos de estudiantes logren ese objetivo. Eso quizás no lo tenemos planteado. Entonces, lo hacemos de esta manera, lo integramos, vemos por lo menos 3, 4, 5 variables, 5 causales que pudieron haber logrado o podemos haber reflejado que la evaluación esté bien lograda o esté mal lograda, o ambos. ¿Qué elementos están bien logrados? ¿Por qué multicausal? ¿Qué elementos están bien logrados? ¿Por qué multicausal? Y los aspectos que no están bien logrados, ¿qué mejoras voy a utilizar en la planificación de mi siguiente unidad didáctica o en la misma unidad didáctica si que estamos viendo elementos formativos? De esa manera podemos llegar entonces al destacado respecto a esto. Y las últimas partes tienen relación con lo que es la reflexión pedagógica. Reflexión pedagógica que, si recordamos, viene un ítem en donde nos dice caracterice cómo son sus estudiantes. Y eso que están acá no está ligado con ninguna pauta, ningún indicador. Nosotros colocamos distintos elementos acá para que podamos utilizar dichas características en la planificación y podamos describir cómo las vamos abordando. Entonces, en ese elemento, ¿qué cosas no tenemos que colocar? Nuestros estudiantes tienen alta vulnerabilidad, tenemos, etcétera, y un montón de cosas que en realidad no podemos utilizarlas en el aula directamente, sino que podemos notar elementos como sus gustos musicales, gustos de quizás series que ven, quizás los hobbies que ellos puedan tener, quizás las distintas habilidades, quizás cómo se llevan ellos en relación de trabajo, saben trabajar o no colaborativamente, etc. Y estos elementos que nosotros vamos a indicar que tiene nuestro grupo curso, los vamos a integrar de una forma armónica en nuestra planificación. Y en el competente podemos ver, el estudiante muestra conocimiento de las características de sus estudiantes y logra explicar cómo incorpora estas características en las decisiones pedagógicas para favorecer el aprendizaje. Entonces, nosotros vamos a indicar en la primera parte cómo son nuestros estudiantes, distintas características, y luego esa la vamos a tomar en nuestra planificación y vamos a ejemplificar con casos súper concretos de cómo los integramos, de cómo integramos estos elementos. Y luego, para el destacado, nos hacemos cargo de la diversidad presente en el grupo de estudiantes y cómo estas diferencias nosotros las integramos. Es decir, seguimos con la misma lógica de
para un desarrollo de la clase, por ejemplo, planteamos distintas alternativas para que el estudiante elija de qué manera quiere lograr cumplir con el objetivo de la clase. Si quiere hacerla por video, si quiere hacerla por guía, si quiere hacerla por material concreto, si quiere hacerla con un tema de debate interno, un mini debate, con plenario, por ejemplo, discusión respecto a algo, etcétera. ¿Ya? Entonces, de esa manera usted se hace cargo si es que la lógica o estos elementos que usted está poniendo a disposición están relacionados, y usted lo decretó así, en cómo son mis estudiantes. Y el otro tiene que ver con uso del error para el aprendizaje. El error uno lo puede abordar de dos maneras distintas. Lo podemos abordar como el error, lo hiciste mal y te castigo. Con la nota te castigo, lo hiciste mal y nos reímos, como pasaba con alguna educación súper antigua, en donde el estudiante tenía miedo a equivocarse. O podemos abordarla de una manera que sirva para la educación, en donde un error es una instancia de aprendizaje del por qué ese error, por qué llegaste a este error. ¿Cuál fue la lógica que seguiste para que te llevó a este resultado erróneo? ¿Qué hipótesis quizás tomaste para esto? ¿Cuál es la metodología que utilizaste? ¿Por qué se pudo deber? Logremos entender el error. Utilicemos el error para que el estudiante aprenda cómo está aprendiendo y que el estudiante aprenda distintas alternativas del por qué no puede ser de esta manera y que logre comprender y quizás que él mismo dé la respuesta del, entonces era de tal manera porque puede empezar a justificarla. Ese es el entendimiento en general de lo que es el error. Vamos a lo que nos dice la práctica. El docente identifica un error y comprende por qué se presenta en los estudiantes, mencionando aspectos de distinto tipo del proceso de enseñanza que podrían ocasionar el error detectado. Ojo acá, el error que está, nosotros enfoquémonos a que el error, que el estudiante tenía mala base en el curso anterior. No, de esa manera nosotros no nos enfocamos, no nos hacemos cargo del error. Tenemos que pensar el error, por qué se produjo. Entregué las herramientas correctas, di una instrucción errada, una instrucción que estaba ambigua, entregué espacios sin guiar al estudiante o al grupo de estudiantes para que lograran realizar de buena manera dicha reflexión quizás. Y luego hay una retroalimentación a los estudiantes con estrategias que demandan asumir un rol activo en su aprendizaje. Lo que mencioné recién, que el estudiante vea por qué se equivocó y que él pueda mismo dar después la respuesta correcta, brindando oportunidades para que analicen su propio desempeño, llevándolos a relacionar o elaborar información de otras acciones que le permitan alcanzar el desempeño esperado. Es decir, el estudiante va a pensar el por qué está mal, por qué se equivocó, cómo poder mejorar dicho elemento, cuál es la respuesta correcta, etc. Y para el destacado, además de lograr con todos estos elementos, nosotros vamos a generar, o debemos mencionar en la parte de retroalimentación, una nueva instancia en donde el estudiante pueda demostrar que aprendió respecto a esto. Es decir, plantear quizá una segunda mini actividad, quizá una segunda pregunta que esté relacionada con esto y que el estudiante pueda ahora, con el nuevo aprendizaje que tuvo gracias a su error, dar una respuesta que ahora sí esté correcta. Si nosotros logramos representar esto en nuestro elemento de análisis, vamos a estar sumamente bien y vamos a poder llegar al destacado. Y con esto terminamos lo que es la parte de análisis del portafolio. Todo lo que es con relación a la clase grabada lo vamos a ver en otro video, ya que esto está quedando bastante largo y es interesante que nosotros podamos analizar cada uno, que lo vean de manera activa, no si escuchándolo viendo otra cosa, sino que sea un proceso reflexivo con respecto a esto. Todos estos elementos están en el Docente Más, usted lo puede descargar directamente, pero también lo voy a dejar adjunto en la página www.tuguiadocente.cl, donde están alojados toda la documentación que siempre entrego en los videos, aparecen todos los videos, los distintos elementos absolutamente gratuitos, y el comentario lo voy a dejar, o el link lo voy a dejar en el primer comentario de YouTube, para que sea sumamente fácil llegar ahí y sin ningún tipo de publicidad ni nada de esto, así que no se preocupe. Y también te invito a que sigas las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, en donde podamos dialogar respecto a este proceso o cualquier otro de este nivel o cualquier nivel de otros videos venideros, o quizás solicitudes de qué videos podemos estar realizando. Eso sería, que estés muy bien, muchas gracias por ver este video hasta el final. Si te gustó, te invito a que te unas, que te suscribes, o me sirve, me motiva para poder seguir todo lo que creo, es absolutamente gratuito y espero que les sea muy útil para su quehacer. Cuídense, adiós.